Presentar un equipo hidráulico con una aplicación electrónica que lo complementa de forma de controlarlo justamente en forma inteligente. Vamos a buscar acá parametrizar al equipo de manera de que en lugar de tener que hacer regulaciones de presión o de velocidad de los actuadores desde el propio equipo, lo podamos hacer, en lugar de controlar desde, por ejemplo, el manifold de válvulas, lo podamos hacer directamente desde una pantalla. Y también vamos a tratar de hacer una optimización del uso de la energía, generando únicamente el caudal que necesitamos para cada movimiento. Entonces vamos, por ejemplo, a parametrizar el actuador que está en la parte superior. Estamos acá en una pantalla donde tenemos capacidad para setear, por ejemplo, velocidades, tanto la velocidad de aproximación, por ejemplo, un proceso como si fuera el de maquinado, vamos a poder ir en una velocidad rápida, luego vamos a ir a una velocidad más lenta y por último vamos a terminar haciendo fuerza con el actuador sobre lo que nosotros queremos durante un determinado tiempo y luego volvemos atrás en modo rápido. Ponemos en marcha, avanzó en forma rápida, luego se hizo el modo lento en forma electrónica y la presión de trabajo, así como el tiempo en que estamos permaneciendo, lo estamos parametrizando desde la misma pantalla. En las dos posiciones extremas, tanto sea en el totalmente adelante como totalmente atrás, estamos aprovechando una función adicional que es justamente la de modo de ahorro de energía, de manera de que el equipo en esta instancia solamente mantiene la presión, pero el caudal baja a un nivel mínimo, de manera de no generar calentamiento y de no producir un exceso de consumo de energía. Los motores eléctricos son máquinas que tienen un muy buen rendimiento a plena carga, pero cuando están girando en vacío, el rendimiento baja mucho y por lo tanto el consumo es muy alto. Entonces lo que estamos buscando es que en estas funciones donde solo necesitamos mantener la presión, bajamos el número de vueltas para poder entonces tener un consumo de energía mucho menor. Esto es aplicable sobre todo en aquellos procesos donde permanecemos mucho tiempo, tanto sea bajo presión, o sea, en aquellos ciclos donde necesitamos permanecer con la bomba mucho tiempo bajo presión, es donde más podemos aprovechar esta función. Podemos aplicarla tanto en sistemas con bombas de caudal variable, como en este caso, donde se optimiza aún más la función de ahorro de energía, como también podríamos aplicarlo en equipos convencionales con bombas de caudal fijo. Simplemente es lo que estamos describiendo acá, por supuesto es a modo orientativo. Van a encontrar más información en nuestro sitio web www.distritec.com.ar o consúltenos. Muchísimas gracias.